Bien, vamos a empezar nuestra conversación de hoy en relación a las estrategias empresariales para aplicarlas en las empresas en el último trimestre del año 2020. Y en ese sentido, preparé una ponencia, una videoconferencia, a los fines de darle orientación a los empresarios y a los colegas contadores públicos, que son consultores empresariales y son asesores, a los fines de que puedan recomendarle, asesorar, dar las herramientas necesarias a las empresas para que puedan repotenciarse, reinventarse en las áreas financieras, en las áreas laborales, en las áreas tributarias, y puedan surfear esta crisis del 2020 y puedan continuar como empresa en marcha. En ese sentido, hay estrategias empresariales para enfrentar este impacto del COVID-19. El COVID-19 no solamente nos ha atacado a nosotros como seres humanos, ha atacado también a las empresas, a la actividad económica. De hecho, ya tenemos 6 meses sin actividad económica, industrial, comercial y de servicios. Solamente han estado funcionando las empresas del sector salud y alimentos. Pero lo que sí es cierto es que todas las empresas han sido afectadas en su flujo de caja, no tienen capital de trabajo suficiente para reactivarse, tienen que tomar medidas urgentes en relación a proteger a su recurso humano, y hay que activarse porque tenemos un reto: mantener en vida a las empresas privadas. ¿Ok? A continuación voy a dar unas directrices, las cuales tenemos que hacer un levantamiento de información, un diagnóstico de cada una de las empresas a las cuales nosotros asesoramos, porque cada empresa es un paciente. Cada empresa tenemos que hacerle un expediente que conste la evaluación legal, laboral, financiera, tributaria, y para poder tener un diagnóstico y establecer un mapa, establecer escenarios que nos permitan atacar inmediatamente puntos álgidos del ciclo operativo de la empresa. En ese sentido, hay que tomar acciones concretas que hagan efecto inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos un país, que es nuestro país, Venezuela, en el cual tenemos dos factores externos, aparte de la pandemia, de la inactividad comercial. Tenemos dos factores que podemos identificarlo y cuantificarlo, que es la inflación y la devaluación diaria. La inflación, según el Banco Central de Venezuela, está alrededor de 1000% acumulada de enero al mes de agosto, que salió publicado recientemente. La inflación acumulada desde agosto del 2019 a agosto del 2020 está de alrededor de 3000%. Y la devaluación está, al 31 de diciembre teníamos un dólar a 47.000 bolívares. Hoy, 24 de septiembre, está en 400.000 bolívares. Entonces podemos visualizar allí que hay esos dos factores externos económicos que afectan la operatividad de las empresas y que por ende los gerentes de las empresas tienen que tomarlo en cuenta en su estructura de costo, tienen que tomarlo en cuenta en sus decisiones gerenciales para manejo del efectivo, tienen que tomarlo en cuenta para las políticas de compra del inventario, aunado a otro factor que complementa esta situación atípica,
en Venezuela, que es la escasez de combustible. ¿Por qué? ¿Por qué el combustible afecta? Bueno, porque los proveedores no pueden suministrarnos la materia prima o la mercancía que comercializamos, por ejemplo. O no tenemos combustible para funcionar la maquinaria o la planta y el equipo, la infraestructura de nuestras empresas. Entonces vean que tenemos la inflación, la devaluación y el combustible, por señalar unas 3 factores. Pero también tenemos que durante el año 2020 las empresas, a pesar de la inactividad económica, ha tenido que pagar obligaciones laborales y obligaciones fiscales permanentemente. Obligaciones fiscales en las cuales tenemos impuestos sobre la renta, IVA e impuestos parafiscales, Seguro Social, INSE, Banavi, LOCTI, Ley de Drogas, Ley del Deporte, obligaciones laborales como el sueldo y salario, vacaciones, prestaciones sociales, bonificaciones. Todo esto tiene que pagarlo la pequeña, mediana y gran empresa sin actividad económica. En su mayoría de los casos, los accionistas han tenido que financiar y hacer préstamos a las empresas. Esto es importante destacarlo. Por ende, este panorama que yo estoy describiendo sucede en la mayoría de las empresas en Venezuela. Por ende, a través de esta videoconferencia vamos a dar herramientas que permitan a la gerencia implementar urgentemente acciones para poder mantenernos como empresa en marcha y poder permitir la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Vamos a analizar 5 acciones para reformar o reinventar los resultados actuales en las empresas. Para toda empresa, sea pequeña, mediana o gran empresa, que preste servicios, sea comercializador o manufacturera, el principal activo que tiene una empresa es su fuerza laboral, el talento humano. Por ende, en estos momentos, la prioridad es la salud de los trabajadores de las empresas. También hay que implementar acciones relacionadas a el trabajo flexible, tanto en la parte operacional como en la parte operativa. Hay que darle protección, implementar políticas dentro de la empresa para proteger a la fuerza laboral, tanto en la planta como en las oficinas. Darle los instrumentos y las herramientas de protección para poder trabajar durante el COVID-19. Hay que darle mascarilla, hay que darle protectores, guantes, limpiar las oficinas diariamente, limpiar el área de trabajo diariamente. Yo recomiendo hacerle periódicamente, semanalmente o quincenalmente, exámenes privados a cada uno de los trabajadores para hacer un diagnóstico y descarte de que no sean portadores del COVID-19, a los fines de que no sean contagiados los trabajadores dentro de sus instalaciones. Y recomiendo, como abogado, elaborar comunicaciones a cada trabajador, a los fines de que el trabajador esté enterado de las políticas que se están implementando en la empresa. Señores, hay que evitar contingencias laborales y posibles demandas a la empresa por contagio de COVID-19 de algunos de los trabajadores. Sugiero también que se firme un contrato bilateral entre el trabajador y el patrono, donde el trabajador firme conforme
y se dé por enterado de las políticas que se están implementando para evitar el contagio del COVID-19 en sus empresas. Segundo, dentro de las acciones para reinventar las empresas y poder enfrentar en este último trimestre del 2020 la situación crítica que están viviendo las empresas. Hay que hacer una evaluación del ciclo operativo. Toda empresa tiene un ciclo operativo. Por ejemplo, una pequeña, mediana empresa que sea comercializadora, que compre y vende mercancía. Hay que evaluar cómo están las relaciones con los proveedores, el suministro de la mercancía por parte de los proveedores, cómo está la política de venta, cómo está la política de operaciones de compra y venta de mercancía y venta en moneda extranjera, los controles internos, cómo están las relaciones con los clientes, si están informados directamente en relación a la entrega de productos o de la prestación de servicios, cómo están las relaciones con los proveedores en relación a suministro de la materia prima o la mercancía que se comercializa. Hay que revisar, mis queridos amigos, los términos y condiciones de los contratos bilaterales con los proveedores, los aspectos legales, los aspectos laborales, las contingencias fiscales, los contratos firmados con terceras personas. Todo esto para evitar posibles demandas contra la empresa. Tercero, luego de hacer un levantamiento de información del ciclo operativo de la empresa, hay que reformular la estrategia para que la empresa y el negocio continúe en marcha. Y en ese sentido, mis queridos amigos, hay que evaluar la liquidez a corto plazo. ¿Y cómo se hace esto? Tenemos que establecer estrategias y políticas de control de disponibilidad en caja del efectivo, tanto en dólares, en euros y en bolívares. Establecer controles internos que nos permita cambiar inmediatamente los pequeños bolívares que se recauden, bien sea vía transferencia, bien sea vía punto de venta, y cambiarlos inmediatamente a dólares, para luego invertirlo en inventario. Sugiero que se evalúen los riesgos financieros y operacionales, identificar áreas débiles, apliquemos FODA, fortalezas y debilidades, pero debemos identificar en ese diagnóstico las áreas débiles de nuestro negocio a los fines de tener respuestas rápidas e inmediatas, de tal manera de que la empresa se mantenga durante el año 2020 y el primer trimestre del 2021 y pueda haber una continuidad como empresa en marcha. Importante, tenemos que tener diferentes alternativas y escenarios. Por ejemplo, yo tengo un cliente que dependía de un solo proveedor que le suministraba maíz, producía harina para elaborar arepa, y el proveedor era de Huasipati. Este proveedor, específicamente de Guárico, este proveedor, por el problema de combustible, no le puede suministrar más materia prima a la empresa, y en ese sentido, esta empresa que empacaba harina a través de la materia prima que era el maíz, tuvo que reinventarse y cambiar de objeto como tal. Entonces tenemos que tener alternativas para continuar como empresa en marcha. Hay que hacer planes de negocio y presupuestos diariamente, semanalmente, para determinar a través de un flujo de caja proyectado a corto plazo, de manera diaria, cómo está la disponibilidad bancaria, cómo está el inventario, la rotación del inventario, cómo están las ventas, cómo están las compras, cómo están las obligaciones laborales, las obligaciones fiscales, las obligaciones con la banca,
a los fines de llevar día a día la continuidad del negocio y de su empresa. Como cuarto punto, luego de haber hecho un diagnóstico y haber evaluado el ciclo operativo, hay que tomar decisiones al respecto del cambio de modelos de negocio. Hay que revisar y renovar los planes de continuidad en el negocio en marcha y tomar decisiones y medidas urgentes para contrarrestar la crisis con la finalidad de que la empresa se recupere. Debe haber un comité integrado por el presidente de la empresa, el contador, el administrador, el abogado, los asesores, el auditor. Si es una empresa manufacturera, el gerente de logística y de planta, para hacer un plan de actividades por día, definiendo prioridades, objetivos principales y objetivos secundarios, para lograr que la empresa se recupere. La mayoría de las empresas están en crisis financiera, crisis laboral, crisis de mantenerse con vida. Y en ese sentido hay que tomar decisiones y medidas urgentes. Todas las empresas tienen un problema en la gerencia de finanzas. Por ende, yo hago un llamado a que ataquemos primero la parte laboral, que ya la vimos. Segundo, la parte de las finanzas. Porque ¿qué les preocupa ahorita el dueño de una empresa? Que no hay liquidez, no hay flujo de caja, no hay capital de trabajo para poder enfrentar las obligaciones laborales y fiscales que se tienen. Pero además para comprar mercancía, para reponer la mercancía, para reactivar sus actividades económicas. Por ende, recientemente el Banco Central de Venezuela, a través de las medidas del Ejecutivo Nacional, donde se modificaron las políticas públicas relacionadas con el encaje legal, está dando facilidades para solicitar créditos bancarios. Pero aquí es donde entramos nosotros como asesores. La mayoría de las empresas tienen unos estados financieros que no les permiten endeudamiento o un apalancamiento financiero por parte de la banca. ¿Por qué? Bueno, porque fueron afectados por la reconversión monetaria. Y allí es donde nosotros tenemos que recomendar urgente un aumento de capital, bien sea por aporte de los accionistas, por capitalización de utilidades no distribuidas, por capitalización de cuentas por pagar accionistas, por corrección monetaria del valor nominal de la acción, para que las empresas puedan hacer aumentos de capital. ¿Qué le pide un banco cuando usted va a pedir crédito? Le pide los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, los estados financieros al 30 de agosto, les pide el aumento de capital, el acta de asamblea extraordinaria de accionistas registrados, los avalúos de las propiedades de planta y de equipo, tanto de las empresas como de los accionistas, los estados financieros que avalan la situación financiera de los accionistas, porque se van a pedir créditos confianza aval de los accionistas. Toda esta información tenemos que preparárselo nosotros los contadores públicos. ¿Ok? Como quinta acción, hay que evaluar los riesgos. Riesgos en los cuales están las empresas y hacer una planificación de diferentes escenarios. Escenario 1, escenario 2 y escenario 3. El escenario 1 de cómo está la empresa en estos momentos, de acuerdo con el flujo de caja que dispone, con el inventario que dispone, con sus relaciones con los proveedores. El escenario 2, si tenemos una inyección de dinero, un apalancamiento financiero con la banca, hay que hacer esa proyección
El escenario 3, si hay un financiamiento externo por parte de los accionistas que deciden auxiliar su empresa. Hay que identificar esos riesgos, riesgos laborales, riesgos financieros, riesgos operacionales y en definitiva apostar a la continuidad y recuperación de la empresa. Pero por último, hay que tener capacidad de respuesta y monitorear las acciones y los resultados en cada una de las empresas diariamente. A continuación voy a dar una serie de medidas que deben de implementar las acciones, las empresas de manera inmediata. Punto 1. Hay que implementar un plan de contingencia. Así como el Ejecutivo Nacional implementó un plan de contingencia a aplicar en la comunidad, nosotros en cada una de las empresas tenemos que aplicar un plan de contingencia. Planificar, mis queridos amigos, la recuperación inmediata, no después para el 2021, no, la recuperación inmediata de la empresa en la parte operativa, en la parte de ventas, en la parte de gerencia, en la parte de la administración de los recursos, en la administración de los inventarios, de tal manera de garantizar la continuidad como empresa en marcha de su negocio. Un plan de contingencia. La empresa está en emergencia. Recordemos que nos queda octubre, noviembre y diciembre es un mes malo para la mayoría de las empresas. Y tenemos que también planificar para el primer trimestre. Recordemos que el mes de enero, los primeros 15 días es un mes muy malo. Por ende, tenemos que ser responsables en hacer una planificación de los próximos 6 meses. Hay que hacer una gestión de riesgo, riesgo financiero, riesgo laboral, riesgo de manejo del inventario. En estos momentos, el inventario en tiempos de incertidumbre, para mí, es el principal activo de su negocio. Primero, el recurso humano. Segundo, el inventario de su empresa. Si usted no tiene inventario, no puede vender. Y si no puede vender, no puede tener efectivo. Y si no tiene efectivo, no puede pagar obligaciones laborales y obligaciones fiscales. Por ende, céntrese en cómo reactivar su empresa y la estrategia para tener una rotación de su inventario. Y cómo poder comprar ese inventario a través de un financiamiento propio o un financiamiento de la banca o un préstamo de terceras personas o una alianza estratégica o una fusión con alguna empresa del medio, del ramo, pero tenemos que reinventarnos. No escape de esta recomendación relacionada con la protección de sus trabajadores, que es el principal activo de su negocio. Hay que brindarle toda la protección a sus trabajadores. Yo tengo un cliente que tenía 70 trabajadores y recientemente, luego de que lo asesoramos, hicieron un plan inmediato de determinación de COVID-19 dentro de la planta y salieron positivos 25. Esto colapsó la prestación del servicio de la empresa. Por ende, yo los invito a tomar previsiones a los fines de que no seamos afectados el dueño de la empresa y los gerentes por la LOCSIMAT e INSACER, que son leyes que establecen sanciones penales, administrativas y pecuniarias, y además donde la empresa se va a ver afectada directamente porque va a tener que cubrir los gastos de recuperación del trabajador. ¿Okay? Plan de contingencia, gestión de riesgo y protección al trabajador. Como medida inmediata, tenemos que implementar acciones de control de la disponibilidad bancaria y activar el flujo de caja como prioridad máxima. Si tenemos flujo de caja,
podemos comprar y reponer el inventario inmediatamente. Eso va a generar ventas a contado en dólares, en euros o en bolívares. El ciclo de la empresa va a poder ser continuo. Vamos a poder pagar obligaciones laborales, obligaciones fiscales y comprar inventario. Pero el flujo de caja es prioritario. Ahora, si logramos reactivar la empresa como tal, podemos maximizar los ingresos y optimizar los costos. Y esto se logra con una estructura de costo, identificando los costos y los gastos de cada empresa. Toda empresa tiene que tener una estructura de costo. Toda empresa. Donde se determine la rentabilidad de esa empresa. Recordemos que tenemos dos factores que afectan la rentabilidad de una empresa: la inflación y la devaluación diaria. Y esos dos factores hay que incluirlos dentro de la estructura de la empresa. ¿Ok? La estructura de costo. Precio de venta va a ser igual al costo más los gastos más el porcentaje de utilidad. Por ende, si usted no tiene definido una estructura de costo por centro de costo y gasto, nunca va a saber si su empresa es rentable. Esto es importante implementarlo en cada empresa, sea prestadora de servicio, comercial o manufacturera. Esto tiene que ser una cultura. El manejo del inventario como estrategia en su negocio y el manejo de una estructura de costo. Si usted controla los costos y los gastos, si usted controla su inventario, si usted implementa acciones inmediatas en el flujo de caja, si usted le da protección a sus trabajadores, todas estas medidas lo van a conllevar a que se reactive su negocio y tenga una permanencia en el tiempo. ¿Eh? Yo los invito a diseñar diferentes escenarios que le permitan identificar variables externas y endógenas para que una vez identifiquemos las fortalezas y las debilidades de cada una de sus empresas, podemos actuar de manera inmediata. En ese sentido, quería darle estas recomendaciones en estos 30 minutos y poder orientarlos a cada uno de ustedes, contadores públicos, administradores, empresarios, que van a visualizar esta conferencia, las cuales lo van a ayudar a poder enfrentar con éxito los próximos 3 meses del año 2020 y los próximos 3 meses del año 2021, a los fines de que el interés de todo es que se mantenga en marcha, como empresa, en marcha, cada uno de nuestras empresas. Porque las empresas generan empleo, pagan impuestos, y las empresas ayudan a la reactivación económica de nuestro país, Venezuela. Quiero dar un mensaje de optimismo, un mensaje de actitud en positivo, y que todos los venezolanos, todos los gremios empresariales, todos los gremios profesionales, tengamos en mente que cada uno podemos aportar soluciones para salir adelante en esta situación coyuntural en la cual estamos viviendo todos en Venezuela. Espero que haya sido de utilidad mi ponencia de hoy, y con mucha pasión gremial y mucha vocación les mando un fuerte abrazo, mi salud y mi respeto y bendiciones. Muchas gracias. Hemos finalizado esta grabación.